Bienvenidos todos, las visitas que están con nosotros, a algunos alcancé a saludar. Bien, a los santos y fieles hermanos en Cristo, gracia y paz sean a vosotros, de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ese es un texto que tenía puesto Pablo, ya que nos estaba presentando, pero no es el tema de hoy día. Nosotros seguimos en este vuelo rápido por sobre el Evangelio de Juan. Y la verdad que ha sido demasiado rápido. Y vamos a seguir rápido por si acaso. Les invito a que cerremos nuestros ojos durante 30 segundos y le digamos: Espíritu Santo, ven sobre nosotros y entréganos tu palabra conforme a lo que yo necesito. Es una palabra que tú das a toda la congregación que está aquí reunida. Somos todos distintos y diferentes, con vivencias y experiencias muy distintas las unas de las otras, pero tú que eres un Dios que conoce al hombre sin que nadie te cuente nada de él, puedes darnos a través del Espíritu Santo lo que necesitamos para nuestra edificación, para nuestra sanidad, para nuestra liberación, para nuestra santidad. Háblanos, Espíritu Santo, y que seas tú el que nos hable, y ministranos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Para las visitas que nos acompañan hoy día, durante 2 domingos estamos tratando de estudiar el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Yo no estuve, lamentablemente no estuve en la reunión de planificación del Evangelio de Juan, pero cuando supe, me gustó mucho, uno de los evangelios muy, muy interesantes, pero me pareció extraño que lo querían hacer en 2 domingos. Me llamó mucho la atención en 2 domingos. Y el primer domingo solamente lograron hablar de 3 capítulos. Entonces después le dije a Roberto que no, me dijo, dale nomás lo que más trata de alcanzar lo que más se pueda. Y el segundo domingo alcanzamos hasta parte el 4, el 5 y parte del 6. O sea, imagínate, y son ¿cuánto? 21 o 22 capítulos del Evangelio de Juan. Pero bueno, estamos resumiendo todo es importante, pero hay algo que el Espíritu Santo quiere decirnos en forma puntual a través de este libro, ¿ya? Y en este caso, en el día de hoy, vamos a partir como inicio, recordando las expresiones de Juan, el amado Juan, que por ser demasiado sincero y hablar muy fuerte y sin temor alguno y valiente, como conversábamos con unos hermanos en la mañana, le dijo en su cara cosas que a lo mejor nosotros no se lo hubiéramos dicho a un encargado, a un presidente, a un alcalde. En este caso se lo dijeron a un hombre de poder y autoridad, y le dijeron que era un pecador, porque estaba cometiendo adulterio. Y por esta razón lo llevan preso, y después que estuvo preso, tuvo un dolor de cabeza muy, muy grande, porque el encargado del gobierno en ese lugar se sintió tan ofendido, y la novia o polola o amante se sintió tan ofendida que dijo: no, yo quiero la cabeza de Juan aquí en una bandeja. Juan se atrevió a increpar el pecado de todos alrededor sin tener en consideración quién era. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, increpar el pecado, pero hoy día le hemos tenido a lo mejor miedo a decir al pecado pecado, y una de las cosas que no tenemos que dejar de tener miedo. Es distinto al pecado llamarlo pecado, y al que comete pecado decirle: igual yo te quiero, igual te estimo, pero estás equivocado. Son 2 cosas distintas. Al pecador hay que quererlo, hay que ayudarlo, acompañarlo, y ojalá invitarlo a que conozca a Cristo y cambie. Si con lo que no estamos de acuerdo y que rechazamos son las cosas que hace, pero su vida
tenemos que tratar de llevarla a Cristo. Bueno, cuento parte. Miren que ya el cronómetro ya comenzó y ya me hicieron la seña. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y eso es lo que el Evangelio de Juan nos presenta desde el capítulo 1 hasta el final. Nos presenta a Jesucristo dando a conocer las obras que el Padre quiere realizar en su pueblo a través de su Hijo Jesús, y luego nosotros a través de lo que Jesucristo nos entrega para que podamos realizar las obras que el Padre quiere que hoy día, 2000 y tantos años después, se sigan realizando. La predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesucristo, y luego la de los apóstoles y discípulos, y aún después podemos encontrar a Pablo enseñando las obras del reino y predicando el reino de Dios en toda su expresión y en toda su magnitud. Si leemos, por ejemplo, el libro de Hechos, al final termina diciendo que Pablo seguía predicando el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, fue la predicación de Juan el Bautista. El reino de los cielos está presente y está visible ante ustedes, fue la predicación de Jesucristo. No tan solo fueron sus palabras, sino que luego estas fueron acompañadas por hechos, por evidencia de que algo estaba sucediendo, de que algo estaba cambiando. Hay estas expresiones del mismo Jesucristo que le dice a sus discípulos y a los que les escuchaban: miren, ustedes tienen que estar tranquilos con esto. El médico va a visitar a los enfermos. El hombre sano, la familia que está sana, no necesita médico. En el fondo les está diciendo: yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, vengo a aquellos que me necesitan, a las ovejas perdidas de Israel. Y nos encontramos con un sinnúmero de enseñanzas, de milagros y de predicaciones de Cristo, donde Jesucristo está diciéndoles: este soy yo, y lo que estoy haciendo yo no es que yo quiera hacerlo, no es que se me haya ocurrido a mí, simplemente estoy obedeciendo lo que mi papá me está pidiendo que haga. Entonces, el evangelista Juan, o Juan el Bautista, que son distintos, él dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Perdón, este es Juan, no el Bautista. Este está escribiendo Juan. Un lapsus de unos minutos. Luego comienza el testimonio de Juan el Bautista. Revisamos algunos capítulos y Roberto nos habló, por ejemplo, del primer milagro, ya, el milagro de la boda de Caná. Y terminamos el domingo pasado viendo el milagro del paralítico de Betesda. La historia de un hombre que era paralítico toda la vida y que durante muchos años estuvo al borde del estanque para ser sanado. Hay muchas interpretaciones, no muchas, varias, no son tantas, con respecto a si era realmente un ángel que bajaba o no era un ángel que bajaba. Pero el hecho era que en ese estanque sucedían milagros. Pero él no podía llegar a meterse al estanque porque otros se le adelantaban. Y durante muchos años estuvo viviendo de esa esperanza, de poder estar en el minuto exacto y lograr alcanzar el tiempo para llegar y poder ser sanado. Cosa que no ocurrió. Pero llega Jesucristo. Ahora, Jesucristo, si usted lee este capítulo 5, lo hace en medio de un contexto donde hay gente observándolo. Los saduceos, los fariseos, los escribas, ya se había corrido la voz y andaban todos pendientes de lo que Jesucristo hacía. Y en el capítulo 5, verso 18, ya, él dice: por esto los judíos aún más procuraban, ya habían comenzado con la idea de matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, ya Jesucristo había comenzado no tan solo con sus palabras decir quién era y de dónde venía, sino también ahora sus hechos, con el milagro de Caná y la sucesión de situaciones que comenzaron a pasar después. Hasta este capítulo, donde en el día sábado, que no se podía hacer nada, Jesucristo va al estanque, se encuentra con el paralítico y lo sana.
Y luego le dice, toma tu lecho y anda, cosa que en ese día sábado tampoco él podía hacer. El día sábado era de flojera absoluta. No había que hacer nada. Entonces a Jesucristo lo estaban mirando y luego le dijeron, mira, primero sanaste a un enfermo, cosa que no tenías que hacer, es día sábado. Segundo, le diste una orden, que trabajara, que levantara su lecho y se fuera. Y tercero, y lo más grave, estás diciendo que haces porque tu papá te envió. O sea, Jesucristo sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba diciendo y lo que estaba provocando, desde un principio. Porque sabemos que Jesucristo tenía muy claro cuál iba a ser el término de su jornada aquí en la tierra. Pero para que esa jornada terminara de esta forma, él sabía que a través de sus palabras y hechos iba a provocar la ira, el enojo de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes en general. Y esto ya lo estaba provocando. Entonces Jesús responde frente a lo que le preguntan, dice, por esto los judíos aún procuraban matarle porque no solo quebrantó el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Continúa el verso capítulo 5, el mismo 5, verso 19. De cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, lo que dice el evangelista Juan en el verso 1, 18, que nadie envió a Dios jamás, pero que ahora el Hijo lo iba a dar a conocer, Jesucristo comienza a hacerlo. Con sus palabras y con sus hechos. A Dios no lo hemos visto, no sabemos lo que Él hace porque no lo hemos visto, pero ahora a través de Jesucristo podemos ver a Dios, podemos ver al Padre, las obras que Él hace y las palabras que Él tiene hacia nosotros. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Si estaban asombrados y maravillados con lo que ya habían visto en este corto lapso de tiempo, Jesucristo les dice, aún más cosas van a suceder para que se maravillen. Más cosas. Paréntesis, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que os maravilléis. Y en el versículo anterior, Jesucristo dice, lo que estoy haciendo es porque mi papá lo hace. O sea, yo no estoy haciendo nada nuevo, mi papá lo hace. ¿Cuál es el paréntesis? Más adelante, Jesucristo le dice a los discípulos, ustedes se maravillaron por lo que yo he hecho. O sea, ¿se acuerdan de ser? Están asombrados por lo que estoy haciendo. Pero ahora los mira y le dice, ustedes, mayores cosas que las que han visto van a hacer. Entonces, primero Jesucristo le dice a los fariseos y a quienes estaban escuchando, yo estoy haciendo lo que mi Padre hace, nada más. Más adelante van a haber otras cosas que voy a hacer, pero las voy a hacer porque mi papá las hace. Pero luego Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes ya vieron el milagro de Caná, vieron al paralítico, vieron al ciego, vieron a la mujer samaritana cómo fue transformada. ¿Están maravillados por eso? Sí, estamos maravillados. Bueno, ustedes van a hacer cosas mayores. Nos creemos capaces, creemos a la palabra de Dios, que Él nos puede empoderar a través del Espíritu Santo para que nosotros hagamos lo mismo que hizo Cristo y aún cosas mayores. ¿Lo creemos? Tenemos que creerlo. En el mismo capítulo 5, antes de este texto que hemos leído y recordado, Jesucristo hace un milagro del hijo de un soldado. Y le dice, porque creíste. Simplemente creíste. El milagro fue hecho. Jesucristo no fue a la casa del soldado. Jesucristo no oró por el hijo del soldado. Simplemente fue porque el papá creyó. Y el hijo fue sanado. Pero aparte de obtener ese resultado, de que sucedan cosas por creer, antes de que esas cosas sucedan, miren lo que sucede, ¿eh? Valga la redundancia, verso 24 del capítulo 5. De cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. De cierto te digo, el que cree en mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. O sea, el creer en Cristo trae demasiados resultados. No tan solo puedo, a través de mi fe y de creer en Cristo, puedo ver un milagro, puedo ver una sanidad, puedo ver una manifestación en la naturaleza, cosas que puedan suceder, sino también lo más importante es que por creer en Cristo obtengo vida eterna. O sea, creo en Cristo y luego viene todo el proceso. Creo en Cristo, le reconozco como mi Señor, le confieso como mi Señor y Salvador. Mi vida cambia porque al creer en Cristo comienzo entonces a conocer a Dios y voy a entender qué es lo que debo y lo que no debo hacer, lo que debo y no debo decir, porque nuestra vida cambia. Pasamos de muerte a vida. Recordemos las palabras del apóstol Pablo y dice, porque la paga del pecado es muerte. Los que viven o vivíamos en delitos y pecados estamos bajo condenación, bajo muerte. Pero en el momento en que creímos, esa condena, esa muerte desaparece porque a través de Cristo tenemos vida. Por el solo hecho de creer. Pero es el hecho de creer, algo que no se ve, que no se toca, pero que sí se ve en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestro desarrollo, en nuestro cambio. Porque cambiamos. Un ejemplo de esto, yo estoy seguro que la mujer samaritana cambió. Estoy segurísimo que la mujer samaritana cambió. Después de conocer a Cristo, de beber el agua que Él le estaba ofreciendo. Ahora la pregunta es, ¿has cambiado tú? Yo creo que sí. Porque si no has cambiado, no estarías aquí. ¿De que somos imperfectos aún? Sí, lo somos. Estamos en camino de perfección. Porque mientras estemos en este cuerpo carnal, no vamos a ser perfectos. Estamos en la lucha, en la búsqueda de la santidad. ¿Pero seremos 100% santos? No. Estamos en esa búsqueda, en ese anhelo. Y por eso estudiamos la Escritura y por eso tratamos de hacer lo que el Padre nos enseña. Porque queremos alcanzar absolutamente todo lo que Él nos ha prometido. En el capítulo 6, ¿ya? Cuando se estaba a punto de celebrar otra fiesta, a Jesucristo le gustaba la fiesta, de fiesta en fiesta. La fiesta, en este caso, ya era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, específicamente. El momento en que los judíos recordaban la salida de la esclavitud de Egipto, con el milagro del ángel que la última noche pasa y luego de esa cena que las familias tuvieron en su casa y que habían marcado los dinteles de ventanas y puertas con la sangre del cordero que habían sacrificado, el ángel pasa matando a todos los primogénitos y pasó de largo, por supuesto, en aquella casa donde estaba la marca de la sangre. Y luego de eso el pueblo sale y se van felices a la tierra prometida. Y estaban precisamente ya a punto de celebrar esta fiesta y se produce el milagro de la alimentación de los 5.000. La multitud seguía a Cristo, se reúnen 5.000 hombres. Recordemos que hablamos de 5.000 hombres porque en esa época se contabilizaba solamente a los hombres, pero había más personas, estaban las esposas, estaban los hijos. Por lo tanto, fácilmente podemos duplicar la cifra. Y llega el momento en que se le acercan a Jesucristo y dicen, oye, aquí hay mucha gente y hay que alimentarlos, han pasado las horas. Y Jesucristo le dice, bueno, preocúpense ustedes son los discípulos, entre ustedes hay una persona que maneja dinero, vean cómo lo podemos arreglar. Era una tarea titánica, algo imposible para ellos en el momento. Hasta que aparece un niño con una canasta con unos panes y unos peces, que podrían alimentar, no sé, a 10 personas. Si los dividimos a lo mejor en trocitos. Panes y peces. Pero Jesucristo ora por esos panes y esos peces y alimentan a toda la multitud. Coloquemos 7.500 personas. ¿Con cuántos panes eran?
¿Y cuántos peces? 5 panes y 2 peces. No puede haber sido un pez muy grande porque era un niño que lo andaba trayendo. Tiene que haber sido un pez mediano. 4 trozos, 5 trozos, 10 trozos de pez. La gente ya tenía hambre, habían pasado horas. El pan, partirlo en 4. 20 trozos de pan. O sea, 2 familias, 3 familias, como mucho. Pero habían 7.500 personas mínimo. Y la historia termina con 2 canastas que sobraron. 2 canastas que sobraron. Entonces, Jesucristo hace un milagro y lo hace en el día en que ellos tienen que sentarse a comer el pan, etcétera, etcétera. Y eso también le llama la atención a los escribas y fariseos. O sea, todo le llamaba la atención a los escribas y fariseos. ¿Qué me queda para mí con esto? Con este ejemplo claro de Cristo satisfaciendo una necesidad física de las familias reunidas ahí. No tan solo satisface a través de la palabra y de la enseñanza para que nuestra vida cambie, nuestro comportamiento, nuestras relaciones con nuestro prójimo, porque sin lugar a dudas que ese mensaje a esas 5.000 personas apuntaba a un mejoramiento en las relaciones entre ellos y Dios, por supuesto, en primer lugar, pero también Jesucristo enseñaba con respecto a la relación entre las personas. Apuntaba directamente a lo que el hombre y la mujer necesitaban para que pudiésemos vivir con tranquilidad, con felicidad, en un buen ambiente familiar y social. Que es el deseo de Dios, que entre nosotros nos amemos unos a los otros. El mandamiento de Jesucristo es muy claro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el resultado de ese amor entre el prójimo es una vida en comunidad donde no hay problemas como los que vemos hoy día, donde no hay crimen, donde no hay robo, donde no hay nada de lo que constantemente nos está acechando y que hoy día a muchas personas les da temor salir a la calle porque puede pasar esto o esto o esto otro. Y donde vamos a algunos sectores de Santiago y todo está enrejado con rejas de 2,5 metros, y si tú vas a comprar algo te atienden a través de una reja, porque el temor existe hoy día, existe. Entonces el propósito de Dios es que haya una vida de tranquilidad también dentro de la sociedad, independiente de que sean todos o no todos creyentes, pero esto parte del respeto mutuo. Entonces la enseñanza de Jesucristo no tan solo apuntaba a que todos tienen que arrepentirse y convertirse de sus malos caminos al buen camino, sino que también apuntaba a que a través de esto, al conocer a Dios, voy a conocer el amor, y ese amor también tiene que llevarme a amar a aquel que me rodea, por muy malo que sea. Por muy malo que sea. Tengo que amarlo, tengo que respetarlo, tengo que considerarlo. Tengo que orar por él, y si tengo la oportunidad de predicarle acerca de Cristo, tengo que hacerlo. Entonces, reunió a 5.000 personas durante horas les habló del Padre. Pero también tenía que demostrarlo. Y la demostración fue alimentándolos, dándoles pan y peces a todos. Nadie quedó sin comer. Y el resultado, 2 canastas que sobraron. 2 canastas de pan y de peces. A lo mejor fue una de pan y una de peces, pero sobraron. Entonces, la muestra, ahí está. Hay una expresión en la Escritura que dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Una promesa de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestras familias, de que en nuestro hogar el pan no va a faltar. Vamos a tener el alimento que necesitamos para nosotros y para quienes nos rodean. Ahora, tenemos que entender también de que esto no se trata de que en mi casa voy a tener salmón todos los días y filete todos los días. Voy a tener el alimento que necesito. Así que comamos con gozo y con alegría el bocado que cae a nuestra boca. Y démosle gracias al Señor por lo que Él nos está dando. Es el resultado de tu trabajo, de mi trabajo, de nuestro trabajo, sí, pero Él me ha dado la fuerza y la capacidad para poder trabajar. Y Él va a multiplicar lo que tengo, por muy poco que sea. Lo va a multiplicar y nos va a dar conforme a lo que necesitamos. Es que, Víctor, no tan solo necesito alimento, tengo que comprarme ropa. Sí, te va a dar también para ropa, porque Él conoce todas nuestras necesidades. De una u otra forma, Él satisface nuestras necesidades. Es un Dios que nos conoce. La alimentación de 5.000 es una muestra de esto. Estábamos como iglesia a una semana de que comenzara el invierno.
Los líderes se podrán acordar de esa experiencia. Estábamos arrendando aquí al lado. Habíamos enviado presupuesto para que, si ustedes no conocen la casa, pueden dar una vuelta. Hay un patio grande, y ahí estábamos haciendo reuniones. Abríamos las puertas que daban hacia el patio, colocábamos las sillas y nos reuníamos en ese lugar. Apretados muchas veces porque es un espacio reducido, pero contentos porque teníamos un lugar para reunirnos como iglesia. Pero venía el invierno, habían anunciado lluvias, y ya el año pasado las lluvias iban a ser fuertes, y esta lluvia iba a ser fuerte. ¿Cómo lo hacemos? Estábamos barajando posibilidades y habíamos solicitado presupuesto por un trabajo a la rápida, ya como para pasar el momento, y otro más firme, más sólido, que fuera más permanente. La cantidad de dinero era importante que teníamos que invertir. Teníamos la autorización de los dueños de la propiedad. Nosotros arrendamos. Nos dijeron, no hay problema, háganlo. No se preocupen. Sabían lo que queríamos hacer. Por supuesto, era levantar muros y techar para poder pasar un invierno resguardado de la lluvia. A una semana. El presupuesto era caro. Nada es barato hoy día. La lluvia se acercaba. Y en un abrir y cerrar de ojos, hay un contacto entre Marisela, ¿ya?, y uno de los administradores, ¿dónde está la Bianca? Bianca, ¿qué es lo que es el contador del Colegio de Contadores, valga la redundancia, que es todo este terreno? Y esa averiguación ya Marisela había hablado con alguien hace tiempo atrás, y nos habían dicho no hay ninguna posibilidad. Pero en esa semana, a una semana de que lloviera ese fin de semana muy fuerte y que nos iba a complicar nuestra reunión, Dios hace un milagro. Produce la conexión entre Marisela, la esposa de Roberto, ¿ya?, y el contador de la propiedad, de la escuela. Y en una semana nos dicen, aquí están las llaves. Vengan a conocerlo. Marisela entra, se encuentra con todo lo que ustedes ven. Ahí están las llaves. ¿Lo necesitan? Ahí están las llaves. Por supuesto hay un cobro de arriendo. Y ese domingo, efectivamente, hubo lluvia, y lluvia muy fuerte. Pero nosotros estábamos aquí, con calefacción. Hoy día está al revés, está tirando aire frío. Pero en esa época estaba tirando aire caliente. ¿Quién lo hace? Dios. Porque Dios actúa sobre todo. Y a continuación tenemos otra historia, donde Jesucristo ahora se traslada a otro lugar, se va a pie porque quería descansar un poco, y más que descansar quería conversar con su papá, y los discípulos se van en una barca, cruzan en una barca. Y cuando van cruzando en esa barca hay una tormenta. Hay una tormenta, y en medio de la tormenta, cuando a lo mejor están medio desesperados y estaban casi en la mitad del trayecto, algunos decían, a lo mejor devolvámonos, otros decían, no, sigamos adelante, tal vez otros decían, no, tengo miedo, por favor, solucionen pronto esto. ¿Qué conversación había entre los discípulos ahí? Pero en medio de esa tormenta Jesucristo aparece y les dice, en el capítulo 6, en el verso 18 dice, se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Y en el verso 20 dice, más Él les dice, yo soy, no teman. Más encima se aparece en medio de la oscuridad, se aparece una silueta de alguien desconocido. Un fantasma, nos están penando, qué sé yo, qué pensaron. Y Jesucristo en medio de la tormenta aparece caminando tranquilamente y les dice, soy yo, no teman. Situaciones conflictivas, ahí está Cristo. Necesitábamos un lugar para reunirnos como iglesia, ahí aparece el poder de Dios, ahí está la solución. En medio de la tormenta, no teman, estoy yo. ¿Tienes alguna tormenta en tu vida? ¿Hay algo que está pasando que te está moviendo el piso de tu casa? ¿Hay algo que está moviendo el piso de tu situación económica? Levantemos la mano, todos levantamos la mano ahí, porque vaya que nos está complicando ese tema. Pero confiemos y escuchemos la voz de Dios que nos dice, no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo. Por muy doloroso que sea, por muy conflictivo que sea, por muy problemático que sea, por muy difícil que sea para nosotros, y que a lo mejor realmente lo es, y te vamos a apoyar y decir, sí, realmente es difícil, pero no puedo dejar de decirte, no podemos dejar de decirlo. Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo.
me acordé de Caleb. Sobre Caleb había una promesa, esta tierra va a ser tuya, se la habían dado. Habían llegado a la tierra prometida. Y él dice, me prometieron eso, cumplan. Yo también lo haría. Si me prometieron algo, yo quiero que me cumplan. Y Caleb dijo, quiero que me cumplan, me prometieron, yo quiero. Y le dijeron, no, pero es que tú ya estás viejito, no vas a poder ir. Allá hay gente que te va a hacer la vida imposible. Él dijo, no se preocupen de eso porque yo no voy solo. Yo no voy solo. Y no se refería a su familia, a sus hijos. Se refería a que él estaba acompañado por Dios. Entonces, frente a las situaciones que podamos pasar, no temamos, no estamos solos. Hay alguien que está a nuestro lado. Alguien que es capaz de actuar sobre la naturaleza. Como lo que hemos leído, calma la tempestad. Pero también hay alguien que puede hacer que las cosas funcionen, como que la iglesia consigue el arriendo para que los hermanos se junten, alaben al Padre y no tengan miedo de la lluvia. Y se juntó al contador de este lugar con Marisela, la esposa del pastor. ¿Y cuántas experiencias de ese tipo podemos mencionar? De que Dios nos junta en el momento que más necesitamos. Dentro de nuestro movimiento hay una frase que la hemos escuchado y a lo mejor tú la has vivido cuando te la muestre o te la diga, que es encuentros divinos. Hay veces que Dios prepara encuentros divinos. Te prepara a ti y prepara a un tercero, para que en algún momento, en algún día, alguna hora, en algún lugar se encuentren dos personas que no se han visto nunca o dos personas que se conocen pero que hace tiempo no se ven, pero para que se encuentren con un propósito. Si Dios te ha preparado un encuentro a ti con alguien para darle una palabra, tú no sabes que tienes que hablarle a alguien, pero no sabes quién. A lo mejor ese alguien es alguien que no conoces o alguien que sí conoces, pero que llegará el momento en que te vas a juntar y cuando te encuentres con esa persona, en tu corazón va a comenzar a vibrar y vas a sentir que eso es la oportunidad para decir lo que has estado pensando y sintiendo durante tanto tiempo o durante poco tiempo. Encuentros divinos, milagros que Dios hace, porque Él es poderoso para actuar sobre la naturaleza y sobre las situaciones que cada uno de nosotros vive, personales, familiares o como congregación. Versículo 25. Llegó al otro lado, ¿ya? Y le preguntaron, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les dice, de cierto te digo que ustedes me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. O sea, hubieron personas que siguieron buscando a Jesucristo, no por lo que vieron, o sea, no por la señal y quedaron maravillados y dijeron, no, vamos a seguir a Cristo porque miren lo que está haciendo, no, sino que porque satisfajo su hambre. O sea, me están buscando para satisfacer tus necesidades personales. Eso como que no le gusta mucho a Dios. ¿Ya? Trabajad, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la que el Hijo del Hombre os dará. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios al Padre. ¿Qué les pasó a los israelitas que en forma... ¿Cuál sería el adjetivo? Aprovechadora, no sería aprovechadora. Acaparadora tal vez sería la palabra. Que cuando estaban en el desierto, Dios el Padre le dice, no se preocupen, yo los voy a alimentar. Pero tienen que tomar la ración que corresponde a la hora, nada más. Y algunos dijeron, está tan rico y está cayendo con tanta abundancia que mejor, si soy capaz de comerme un plato, mejor recojo dos y guardo otro para más tarde. ¿Se recuerdan eso? ¿Y se recuerdan con lo que pasó con esa comida que quedó guardada bajo el colchón? ¿O bajo la alfombra en la carpa? ¿Se acuerdan lo que pasó a esa comida? Se murió, se pudrió, no sirvió para nada. O sea, estaban interesados en guardar comida nomás, no pensaron en el hecho, en el milagro. El milagro no les interesó. Lo que les interesó es acaparar comida. Dios no quiere eso.
Trabajad no por la comida que se va a echar a perder, sino que trabaja por el alimento que yo te voy a dar y que te va a dar vida y vida eterna. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El domingo pasado vimos que la palabra vida se repite y sigue repitiéndose constantemente en este evangelio. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dice, y este es el primer yo soy, de varios que salen en el Juan: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ahí está pegándole dos palos: el hambre y la sed. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuestra hambre y nuestra sed del Padre, de Dios, no es a través del estómago que me suena y que necesita comer un trozo de pan por último, o que mi boca se reseca y necesito agua, como usted. Yo les conté el domingo pasado que a veces las botellas que ando en el auto se me calientan. Con la temperatura que hay es raro que no se caliente, pero igual me la tomo aunque esté tibia, y igual satisface mi sed y me hidrata aunque esté tibia. Claro, lo ideal sería un poco más fría, más helada, pero el resultado final es el mismo. Pero no es esa sed propiamente tal y esa hambre la que Cristo quiere satisfacer, sino que esa sed que hay en tu corazón, en tu alma, por cosas que te han ocurrido o que te están ocurriendo y que no te dejan vivir tranquilo, que no te dejan trabajar, estudiar y ser feliz, porque hay algo que te incomoda. Y inmediatamente, en otros casos, muchas personas acuden, y lo dijimos el domingo pasado, a los psicólogos, y con ellos se desahogan de todo lo que les está pasando porque quieren encontrar una respuesta. No es hambre, no es dolor de cuerpo, no es dolor de hueso, no es dolor de cabeza, no es que mi corazón esté fallando o mi estómago tengo algún tipo de complicación. Es algo interno dentro de mi alma que no me deja vivir tranquilo, que me da problema y que llena mi mente también de otros pensamientos. Muchas veces es producto del pecado que estamos cometiendo. Otras veces no es producto del pecado, sino que es de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que causa que algunas personas comiencen a vivir crisis de pánico, que no pueden estar encerradas en un ascensor, que no pueden trasladarse en el metro, que no pueden estar mucho tiempo dentro de un vehículo porque se comienzan a sentir ahogadas y no pueden respirar. Eso no pasa por un tema de que mi vesícula esté funcionando mal o mi colon esté complicado por los nervios, no. Es algo que se produce en el alma y que también abarca entonces a todo lo que es nuestro cerebro. Y el médico me da pastillas para el dolor, pero no puede darme pastillas para lo que siento en el alma. Entonces, ¿qué tenemos? A un psicólogo. Y luego, si el psicólogo no logra calmarme a través de sus consejos, de su conversación, me manda un psiquiatra. Y el psiquiatra, ¿qué me da? Pastillas. Entonces Jesucristo dice, no es esa hambre la que yo quiero satisfacer. No es esa sed la que yo quiero que tú calmes, sino que es esa que tienes adentro. La que a muchas personas a nuestro alrededor las toma nuestro común enemigo y los lleva a tomar una decisión drástica frente a lo que están viviendo. Suicidio. Porque no lograron satisfacer la necesidad que tenían en su alma. Jesucristo ve que el Padre quiere satisfacer eso y llega a nosotros y satisface. La mujer samaritana es un ejemplo. Una mujer que vivía una vida desordenada. 7 maridos has tenido. ¿Pero por qué razón? Cuando conocemos a personas que han tenido una pareja tras otra, tras otra, tras otra, hay algo que está pasando en esa persona. Porque no es normal. No es normal. Y yo creo que tú las conoces, yo las conozco. Tengo varios conocidos que han tenido 3, 4 personas, 5 personas como parejas. 1 año, 2 años, punto. 1 año, 2 años, otro. Una vida absolutamente desordenada. Hay algo en su vida que está fallando, hay algo que está mal, que tiene que solucionar. Entonces Jesucristo también satisface esas necesidades.
Capítulo 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Alguno que comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está de moda la película de la historia que sucedió aquí en Chile hace 50 años, cuando un avión uruguayo cayó en la cordillera. Los chicos quedaron ahí durante mucho tiempo, ¿ya? Para algunas personas no es recomendable que la vean, para otros no les va a suceder nada. No se ve nada extraño, pero ellos comieron carne humana. En nuestro planeta hay algunas tribus en algunos lugares del África y también de acá del Amazonas, en Brasil, donde quedan algunas tribus que practican el canibalismo, que es comer carne humana. Bueno, esta película narra eso. Entonces, acá Jesucristo, imagínate, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne. O sea, si lo interpretamos en forma literal, no, esto no puede ser, no es literal, absolutamente no es literal. Pero quienes estaban escuchando este discurso lo tomaron literal y le dijeron, no, eso no lo entendemos, no lo comprendemos, no lo aceptamos. ¿Ya? No puede ser así. Y muchos de los que estaban siguiendo la cuerda, ya habían 5.000 personas ahí, muchos de esos comenzaron a seguirle, pero cuando llegaron a este punto, a estas expresiones, no estuvieron de acuerdo, me voy, se fueron. Claro, es algo fuerte lo que están diciendo, claro, lo entendieron en forma literal, cosa que no era literal. ¿Ya? Y esto lo dijo, imagínense dónde lo dijo, en la sinagoga. O sea, seguían ahí los saduceos, los fariseos, toda la corte de sacerdocio israelita estaban ahí metidos, anotando para poder luego acusarlo y lograr el objetivo que ya tenían hace tiempo, que era matarlo. Todo también dentro del plan de Dios, que tenía que haber la forma en que el plan de Dios se cumpliera al final con un Cristo en la cruz. Al oír estas palabras, muchos discípulos dijeron, dura esta palabra. O sea, no se trata que era dura porque los estaba golpeando a ellos, sino que no la podían entender. O sea, no lograban captar la esencia de lo que Cristo les decía. Entonces, después le dicen, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién podrá entenderlo? ¿Quién podrá lograr descifrar lo que tú nos estás diciendo? Sabiendo Jesús que uno de sus discípulos o sus discípulos murmuraban esto, les preguntó, le dice, ¿les ofende? ¿Les ofende lo que han escuchado? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. O sea, los discípulos también les costaba entender algunas cosas. Y Jesucristo tenía que llamarlos y poder explicarles de nuevo. Y ahí se levanta Pedro y le dice en el verso 68, Señor, discúlpame Señor, pero la verdad, a lo mejor no te entiendo, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Hay cosas que no entendemos y no las vamos a poder entender. Pero aún así, ¿a quién iremos si solamente Él tiene la palabra que yo necesito? ¿La respuesta a lo que me está sucediendo? Terminamos en el capítulo 7. Vamos a volver a recordar lo mismo, el verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús les dice, todavía un poco de tiempo estaré en vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir.
sea, Jesucristo ya estaba anunciándoles a todos los que querían escucharle lo que iba a suceder. Recordemos que estaban en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Todos estaban celebrando la fiesta. Y cuando estaba ya terminando ese día de fiesta, versículo 37, cuando todos habían celebrado, habían tomado vino, habían comido, habían recordado lo que había que recordar, en el versículo 37 de este capítulo, Jesucristo dice, el Evangelio dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie y alza la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último día, volvamos a la boda de Caná, cuando el vino se había acabado, cuando ya el vino se había acabado, cuando la fiesta se apagó, Jesucristo transforma el agua en vino y reaviva la fiesta para gozo del matrimonio y de todos los invitados, tomando el mejor vino. En el último día de la fiesta, o sea, a última hora, cuando ya todo se había comido, cuando todo ya se había celebrado, cuando todo el ritual de la fiesta de los tabernáculos se estaba cumpliendo y ya terminando, Jesucristo se levanta y a gran voz ¿ya? Les invita, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En ese momento era una palabra profética. Hoy día es una palabra cumplida. El Espíritu Santo en esa época todavía no estaba. El agua viva que salta para la vida eterna y que corre en el interior es el Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo aún no llegaba y el mismo Jesucristo lo menciona. O sea, el mismo evangelista Juan lo menciona. Pero hoy día es una palabra profética cumplida. El que cree en mí, los que estamos aquí presentes, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor, cuando pedimos que el Espíritu Santo venga a nosotros, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Y se cumple la palabra también profética de Jesucristo cuando el Evangelio de Juan, el mismo Evangelio que estamos estudiando más adelante, Él dice, y todo lo que yo he hecho, ustedes podrán hacerlo porque no están solos. Yo os enviaré al Consolador. Él os guiará, os enseñará, os instruirá, os redarguirá. Él os llevará al Padre y a través de Él podréis hacer las obras que yo hago y aún mayores. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que tiene hambre, venga a mí y coma. El que se sienta enfermo, venga porque yo lo voy a sanar. El que esté con problemas, venga porque yo lo voy a ayudar. El que esté con dudas, venga y pregunte porque yo quiero responder. Jesucristo es el gran yo soy. Y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y a través de Él podemos encontrar el rumbo que nuestra vida necesita para alcanzar los logros que a veces en mi corazón y en mi mente están presentes. Pero cuando los colocamos a los pies de Cristo, Él los toma y nos ayuda y nos endereza muchas veces el camino. Porque hay caminos que a mí me parecen correctos, pero no lo son. Y Él me muestra entonces el camino correcto. Pero Señor, es que a mí me gusta este camino. No, no es el mejor. Yo quiero este camino para ti. El que venga a mí y beba del agua que yo le daré, de su interior correrán ríos de agua viva. Y con ese río que corre de tu interior podrás seguir extendiendo el reino y provocando que otros que no conocen a Cristo le conozcan. A través de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios, podremos ver entonces milagros de personas que están lejos de nosotros, pero que serán sanados. Entendiendo que en el reino de Dios aquí en la tierra hoy día, no estamos al 100% en este reino dirigido por Dios. Porque todavía el príncipe de las tinieblas, Satanás el diablo, tiene el dominio de gran parte de la población de este mundo, por no decir un alto porcentaje. Pero el resto somos libres y vivimos en el reino de Cristo, gobernados por Él.
Y nuestra labor es entonces seguir anunciando el Evangelio del Reino con nuestras palabras, con nuestros hechos y las acciones poderosas que podemos lograr cuando el Espíritu Santo que está en mí brota hacia aquellos que no lo tienen. Seguimos estudiando el próximo domingo y descubriendo tal vez algo que ya hemos entendido, pero que nos hace falta recordar para que como hijo de Dios cumplamos con lo que Él quiere. Mientras pasa, para que terminemos con una alabanza, mientras pasa Pablo y los jóvenes, el anterior, Pablito. El anterior. Esa pregunta la está haciendo, no yo, no es pregunta, esa invitación no es yo el que lo hago, no es Víctor, mi nombre es Víctor, por si acaso. No es Víctor, es la Escritura. Pero no es tampoco la Escritura, es la palabra de Dios. Es Dios mismo a través de la Escritura que me pregunta o que me está invitando. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Estoy aquí presente, entonces ven, dímelo. Y quiero que te pongas en pie. Vamos a cantar una canción que los chicos tienen preparada, una de las que cantamos ya para que lo sepas. Pero antes de cantarla, a esa canción que vamos a cantar, ¿podremos cantarla si tenemos sed? Buena canción escogiendo los chicos.